El bruxismo es aquella acción involuntaria o hábito de rechinar o apretar los dientes sin ningún propósito. Este trastorno puede afectar a niños y adultos por igual, y aunque en algunos casos no se presentan síntomas, la mayoría de las personas pueden experimentar dolores de cabeza, dientes o mandíbula, pero sobre todo el desgaste de las piezas dentales. Es por eso que en el video de hoy te voy a mostrar una terapia de acupresión con 4 puntos que puedes estimular tú mismo o tú misma para tratar los problemas de bruxismo. El primer punto que vamos a estimular se localiza en la línea media del mentón, en la depresión que se encuentra por debajo del labio inferior. Este punto es conocido como recepción de la saliva y forma parte del meridiano energético del vaso de la concepción. Este punto principalmente nos va a ayudar a calmar el dolor de dientes y encías, el entumecimiento, hinchazón y rigidez de la cara que pueda provocar el problema del bruxismo. Según la medicina china, su acción extingue el viento interior y elimina la obstrucción de los canales de la cara y la dentadura. Este punto tiene como objetivo la cara, los dientes y las encías. Y para estimular correctamente vamos a usar nuestro dedo índice para presionar con firmeza, pero sin lastimar, durante 1 minuto y medio. Realiza un pequeño movimiento circular cuando estimules. Recuerda que si al estimular sientes una molestia o pequeño dolor, es señal de que es el punto correcto y que está desbloqueando el canal. El siguiente punto se localiza apenas a medio centímetro del ángulo de la mandíbula, a la altura de la comisura de la boca. Hueso de la mandíbula es el nombre de este punto que forma parte del meridiano del estómago en la acupuntura china. Su acción en la medicina china retira la obstrucción del canal y expulsa el viento de la cara. La zona objetivo de este punto es precisamente la mandíbula y la cara. Presiona con firmeza durante 1 minuto utilizando tu dedo índice. Realiza un movimiento circular. Hazlo en ambos lados de la cara. Este punto nos ayudará y está indicado principalmente para los problemas de bruxismo, el dolor de las muelas y la tensión en la mandíbula. Un poco más abajo vamos a encontrar el siguiente punto, sobre el lateral del cuello en la línea del oído y a la altura de la llamada nuez de Adán. El punto que pertenece al meridiano del intestino delgado se conoce con el nombre de ventana celeste por su traducción. Se indica para los problemas de bruxismo, el dolor de cabeza, el dolor de oído y el enrojecimiento y dolor de mejillas. Usa tu dedo índice para estimular realizando pequeños movimientos circulares durante 1 minuto. Hazlo en ambos lados del cuello.
Este punto extingue el viento interior, calma la mente y atenúa la rebelión de la energía vital, según las acciones en la medicina tradicional china. Recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que sepas cada vez que suba un video nuevo. Por último, vamos a ubicarnos en la depresión que se localiza debajo de la apófisis mastoides. Básicamente es la hendidura que se siente en la orilla del hueso detrás de la oreja. Este punto es conocido como hueso perfecto y es parte del canal energético o meridiano de la vesícula biliar. Usa tu dedo índice para estimular presionando con firmeza durante 1 minuto. Hazlo en ambos lados de la cabeza. Se indica para los problemas de bruxismo, la agitación mental, el dolor de cabeza, sobre todo detrás de las orejas, los mareos y la epilepsia. Según la medicina china, extingue el viento interior y somete el yang del hígado en la cabeza. El bruxismo no tiene una causa específica y suele desaparecer por sí solo en cuestión de meses. Si combinas tu tratamiento con esta terapia, tendrás una completa rehabilitación que te ayudará a evitar el desgaste de tus dientes. Con esto hemos terminado la terapia. Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Esta terapia puedes realizarla todos los días si así lo necesitas, pero sé constante y practica los puntos. Y sobre todo, no dejes de seguir las indicaciones de tu médico. Si el video te gustó o te pareció útil, por favor regálame un like y compártelo con alguien que lo necesite y en tus redes sociales. Eso te lo voy a agradecer muchísimo. Déjame tus comentarios para poder saludarte y saber cómo te fue con esta terapia. Gracias por llegar hasta el final. Espero que puedas acompañarme en el próximo video. Yo soy Carla y como siempre te recuerdo, porque mereces consentirte y ser feliz, toma tu spa.